En el año 1609, un hombre llamado Henry Hudson navegó hacia el norte en busca de un paso hacia Asia. No halló el camino que buscaba, pero sí una bahía enorme y silenciosa. Su nombre quedó grabado en los mapas: Hudson Bay. Lo que Hudson no supo fue que aquel accidente geográfico se convertiría, medio siglo más tarde, en el corazón del imperio comercial más duradero de la historia moderna. Durante las décadas siguientes, comerciantes y exploradores europeos imaginaron rutas, mercados y fortunas. Las pieles del norte se convirtieron en sinónimo de lujo. En Londres y Ámsterdam, un sombrero de castor podía costar tanto como un caballo. En el Nuevo Mundo, esas pieles eran parte de un ecosistema complejo, donde los pueblos indígenas ya comerciaban entre sí mucho antes de que llegaran los barcos europeos. Los primeros intercambios fueron breves. Canoas que llegaban, trueques rápidos, gestos y miradas. Para los pueblos Cree y Assiniboine, el comercio era una extensión del vínculo, no una guerra. Para los europeos era el inicio de un monopolio. Dos visiones del valor que pronto se entrelazarían y chocarían. A mediados del siglo XVII, dos hombres cambiaron el destino de la bahía: Pierre-Esprit Radisson y Médard de Groseilliers. Aventureros franceses vagaron por los bosques del Canadá intercambiando bienes con los pueblos del interior. Cuando Francia rechazó financiar su plan comercial, cruzaron el Canal de la Mancha y llevaron sus mapas a Inglaterra. Sus relatos despertaron la codicia de la élite inglesa. Imaginaban una empresa capaz de dominar todo el comercio de pieles del norte, uniendo riqueza privada y poder real. El rey Carlos II vio en la idea una oportunidad: expandir la influencia británica sin gastar ejércitos, solo con dinero y barcos. El 2 de mayo de 1670, el monarca firmó la Carta Fundacional. Nacía así la Hudson's Bay Company, con derecho exclusivo a comerciar en todas las tierras cuyos ríos fluyan hacia la bahía. No era una empresa cualquiera, tenía permiso para gobernar, acuñar moneda, declarar guerra y construir fuertes. Era una nación comercial. Ese mismo año, dos barcos, el Nonsuch y el Eaglet, zarparon hacia la bahía. Solo uno llegó. El Nonsuch ancló en la desembocadura del río Rupert. Allí, en un terreno helado y silencioso, levantaron el primer puesto comercial, Fort Rupert. Fue el punto de partida de un imperio corporativo que se extendería más allá de la imaginación de sus fundadores. El sistema era simple y eficaz. Los pueblos indígenas traían pieles y los comerciantes ofrecían herramientas, telas, cuentas de vidrio, armas y tabaco. Las relaciones se sostenían en la confianza, pero también en la desigualdad. Una piel de castor podía comprarse por unas pocas cuentas y revenderse en Londres a 100 veces su valor. El monopolio de la Hudson's Bay Company se extendía teóricamente por toda la cuenca hidrográfica de la bahía. Millones de kilómetros cuadrados sin caminos, sin puertos, sin límites definidos. La compañía no solo comerciaba, administraba justicia, imponía normas y extendía su bandera donde el Estado británico aún no llegaba. Pero el aislamiento era brutal. Los inviernos mataban hombres y provisiones. Los barcos llegaban tarde o se perdían en el hielo, y mientras los ingleses celebraban dividendos en Londres, los empleados en la bahía sobrevivían con ayuda indígena, aprendiendo lenguas, costumbres y rutas que el mapa jamás había contado. El éxito de la compañía no pasó desapercibido. Francia, al sur y al este, observaba con recelo. Comerciantes franceses aliados con pueblos hurones y Ojibwa reclamaban el mismo territorio. La paz era frágil. Lo que había empezado como intercambio pronto se transformaría en una lucha silenciosa por el control del norte. En el silencio del invierno, los hombres de la Hudson's Bay Company escribían en sus diarios que el comercio prosperaba, pero sabían que algo se avecinaba. Francia no iba a permanecer inmóvil. En la próxima década, la bahía se llenaría de cañones, rivalidades y fuego. El viento del norte sopla distinto, escribió un empleado en su diario. No solo trae nieve, también rumores de guerra. A comienzos de la década de 1680, la Hudson's Bay Company ya era un poder visible. Sus fuertes salpicaban la costa occidental de la bahía como pequeñas colonias: Fort Rupert, Moose Factory, York Factory. Pero no estaban solos. Desde el este, comerciantes franceses avanzaban río arriba, reclamando alianzas y territorios para su rey. Dos mundos de comercio, dos imperios en miniatura, se observaban con creciente desconfianza. Francia había fundado Nueva Francia, y desde Montreal, los coureurs de bois, los corredores del bosque, navegaban hacia el norte en busca de pieles.
Competían con los ingleses por los mismos aliados y los mismos castores. Pero su estrategia era diferente. Se movían entre las comunidades, aprendiendo idiomas, casándose con mujeres locales, construyendo relaciones duraderas. La Hudson's Bay Company, en cambio, esperaba que las pieles llegaran hasta sus fuertes. Esa diferencia sería clave y peligrosa. Los franceses fueron más rápidos en el terreno. A través de los ríos Albany y Nelson, sus agentes establecieron contacto con pueblos del interior que los ingleses aún no conocían. El comercio empezó a desviarse y los ingresos de la compañía británica cayeron. En Londres, los accionistas exigían resultados. En la bahía, los comerciantes se preparaban para defender sus puestos. No solo con contratos, sino con armas. 1682, el primer enfrentamiento estalló. Una expedición francesa comandada por Pierre de Troyes avanzó hacia el norte y tomó por sorpresa 3 puestos británicos: Moose Factory, Rupert House y Fort Albany. Las banderas de la compañía fueron arrancadas del mástil, el hielo se tiñó con el fuego de los cañones. Entre los franceses destacó un nombre que resonaría durante décadas: Pierre Le Moyne d'Iberville. Astuto, implacable y carismático, fue el terror de la Hudson's Bay Company. A bordo de fragatas francesas atacó sus fuertes y capturó a sus hombres. Para los ingleses era un pirata, para los franceses un héroe. Durante la década de 1690, la bahía se convirtió en un tablero de guerra. Los franceses tomaban y perdían los mismos fuertes una y otra vez. En 1694, York Factory cayó. En 1697, los ingleses la recuperaron. Cada victoria era efímera, cada invierno una pausa forzada. Las pieles dejaron de ser el centro del negocio. Ahora, el objetivo era el control total del norte. Ambos bandos dependían de sus aliados indígenas. Los Cree, los Assiniboine y los Ojibwa se movían entre franceses e ingleses, negociando precios y protegiendo rutas. En medio del conflicto europeo, ellos preservaban su poder a través del equilibrio. Sin su ayuda, ni la Hudson's Bay Company ni los franceses habrían sobrevivido al invierno. En 1701, el Tratado de Ryswick puso fin temporal a la guerra en Europa y con ella una tregua llegó al norte. Pero la paz era frágil. Apenas unos años después, la Guerra de Sucesión Española reavivó el conflicto global y las llamas del Viejo Mundo volvieron a reflejarse en el hielo de Hudson Bay. En Londres, los inversores hablaban de pérdidas, pero también de oportunidad. Cada crisis aumentaba la conciencia de que la compañía no era solo un negocio, era un brazo del imperio. Mientras los gobiernos cambiaban ministros, la Hudson's Bay Company sobrevivía. En el silencio del norte, su bandera seguía ondeando. A comienzos del siglo XVIII, la compañía se había transformado. Ya no era solo un intermediario de comercio, era un gobierno, una fortaleza, un sistema de vida. Los hijos de sus empleados nacían y morían en los fuertes, las lenguas se mezclaban. El inglés se llenaba de palabras cree, el cree, de préstamos ingleses. Una nueva sociedad germinaba sobre la nieve. En 1713, el Tratado de Utrecht confirmó oficialmente el dominio británico sobre la bahía de Hudson. La Hudson's Bay Company ganó el derecho a quedarse, pero perdió su inocencia. Había sobrevivido a guerras, saqueos y hambre, y ahora debía administrar un territorio más vasto que muchos reinos europeos. En las páginas de un diario fechado aquel invierno, un empleado escribió: «Hemos ganado la paz, pero no la calma. El hielo oculta más que el agua. Bajo él aún se mueven corrientes que no conocemos». A lo lejos, una luz se movía entre la ventisca. No era francesa, no era inglesa, eran los primeros exploradores del interior, enviados a expandir el comercio más allá de los ríos conocidos. Lo que la Hudson's Bay Company descubriría en el corazón del continente cambiaría su destino, y el de América del Norte para siempre. A mediados del siglo XVIII, la Hudson's Bay Company había sobrevivido a guerras y tratados, pero el verdadero desafío no vendría del exterior, sino del interior. Los comerciantes comenzaron a adentrarse más allá de la bahía, siguiendo los ríos hasta regiones nunca cartografiadas. Lo que encontraron fue un nuevo continente de oportunidades y competencia. Los exploradores como Samuel Hearne, enviados en la década de 1770, recorrieron miles de kilómetros en busca de rutas hacia el Ártico. En sus diarios describieron montañas, tundras y pueblos desconocidos para Europa. Su misión no era solo geográfica, era económica. Cada río prometía nuevas fuentes de pieles.
Cada alianza una posible fortuna. En los fuertes del interior, los vínculos entre los pueblos indígenas y los trabajadores de la compañía se hicieron más profundos. Nacieron familias mixtas, una nueva cultura, la nación metis. Hablaban cree, inglés y francés. Vestían con pieles, pero portaban la bandera del león británico. Su existencia cambiaría para siempre el equilibrio del norte. Mientras tanto, desde Montreal emergía un nuevo rival, la North West Company, más joven, más agresiva, con hombres dispuestos a remar, negociar y pelear por cada piel. No esperaban que los pueblos vinieran a ellos, iban hacia los pueblos. En poco tiempo, su presencia se extendió por el corazón del continente, amenazando el monopolio que la Hudson's Bay Company creía eterno. En Londres, los informes eran alarmantes. Las ganancias caían. La North West Company estaba capturando rutas y alianzas. Los directores de la Hudson's Bay Company, acostumbrados a gobernar desde la distancia, comprendieron que el mundo estaba cambiando. La era del comercio estático había terminado. Había que ir más lejos. Así comenzó la expansión hacia el oeste. Nuevos puestos se levantaron en el interior. Cumberland House, Edmonton House, Brandon House. Cada uno era una isla de la compañía en medio del silencio, una extensión del poder británico en territorios donde ninguna bandera había ondeado antes. Pero con el crecimiento llegó el conflicto. La Hudson's Bay Company representaba la autoridad establecida, la North West Company la rebeldía comercial. Sus hombres competían no solo por mercados, sino por lealtades. En cada río, en cada lago, la rivalidad se sentía como un fuego bajo el hielo. 1811, la tensión estalló. La colonia de Red River, fundada por Thomas Douglas, conde de Selkirk y accionista de la Hudson's Bay Company, fue vista como una provocación por los hombres de la North West Company. Los colonos y los comerciantes rivales comenzaron a atacarse. Lo que era una guerra comercial se transformó en una guerra civil del norte. El 19 de junio de 1816, en Sevenoaks, se produjo el enfrentamiento más sangriento. 21 colonos y empleados de la Hudson's Bay Company murieron. La noticia viajó a Londres y estremeció a los inversores. Lo que debía ser comercio se había convertido en guerra abierta. Durante años, el caos reinó en el norte. Fábricas incendiadas, emboscadas, sabotajes. Finalmente, en 1821, el gobierno británico intervino. Las dos compañías fueron obligadas a fusionarse bajo un solo nombre, la Hudson's Bay Company. Los enemigos se convirtieron en socios o en prisioneros del mismo destino. Al frente del nuevo imperio se colocó un hombre, George Simpson. Su administración transformaría la empresa en una maquinaria de eficiencia despiadada. Centralizó el poder, impuso disciplina y convirtió cada fuerte en una pieza de un engranaje perfecto. Pero esa perfección tenía un costo, la humanidad. Los hombres vivían bajo reglas estrictas. No podían comerciar por cuenta propia ni abandonar su puesto sin permiso. Las cartas llegaban con años de retraso. Muchos jamás regresaban a Inglaterra. Eran piezas vivientes del Amazon del siglo XVII. Obedientes, aislados, olvidados. Sin embargo, bajo esa aparente calma, algo se gestaba. Los pueblos indígenas, los metis y los nuevos colonos comenzaron a cuestionar el dominio absoluto de la compañía. Sus leyes, sus impuestos, su autoridad ya no parecían justas. El monopolio que había nacido en 1670 ahora enfrentaba su desafío final. En el corazón de Red River, voces disidentes comenzaron a organizarse. Querían autonomía, tierras, libertad. Y entre ellas surgía una figura que pronto se convertiría en leyenda. Louis Riel. La era de los comerciantes había terminado. La era de la rebelión apenas comenzaba. A mediados del siglo XIX, la Hudson's Bay Company aún gobernaba un territorio inmenso. Desde el Ártico hasta las montañas rocosas, controlaba la tierra, el comercio y hasta la justicia. Pero el mundo había cambiado. Ya no era la era del castor ni del comercio fluvial. Era la era del vapor, del ferrocarril y de las naciones que despertaban. En 1867 nació el dominio de Canadá, una nueva nación que quería controlar su propio destino y su propio territorio. Pero más de la mitad de ese territorio pertenecía legalmente a una empresa privada, la Hudson's Bay Company. Los políticos canadienses sabían que sin esas tierras no habría país. Rupert's Land, así se llamaba, un nombre heredado del príncipe que había firmado la Carta Fundacional casi 2 siglos atrás. Era una extensión descomunal, más de 7 millones de kilómetros cuadrados, una nación dentro de otra,
un imperio corporativo, y en 1869 Canadá decidió comprarlo. Por un pago de 300.000 libras, la Hudson's Bay Company acordó transferir sus derechos sobre la tierra, pero nadie le preguntó a quienes vivían allí, ni a los pueblos indígenas, ni a los metis, ni a los empleados que habían hecho de esos territorios su hogar. Esa omisión encendería una mecha que nadie podría apagar. En el Valle del Río Rojo, los metis veían con preocupación la llegada de nuevos colonos canadienses. Su líder, un joven carismático llamado Louis Riel, entendió que estaban a punto de ser desplazados. Decidió actuar, no con armas al principio, sino con palabras. Reclamó respeto, autonomía y reconocimiento para su pueblo. Riel organizó un gobierno provisional y ocupó el fuerte de Fort Garry, símbolo del poder de la Hudson's Bay Company. Por primera vez en 2 siglos, el dominio de la compañía fue desafiado abiertamente. En los pasillos de Londres y Ottawa cundió el pánico. El gigante comercial enfrentaba ahora a un enemigo ideológico, la idea de soberanía. El conflicto escaló. En 1870, las fuerzas canadienses avanzaron hacia Red River. Riel fue obligado a exiliarse. El gobierno asumió el control efectivo del territorio. La Hudson's Bay Company había perdido su imperio, pero no su influencia. Sin territorio, la compañía se reinventó, abandonó el comercio de pieles y se concentró en el comercio minorista. Abrió tiendas, almacenes y sucursales. Su logotipo, el escudo de los 4 castores, pasó de ondear sobre fuertes de madera a brillar sobre escaparates en las ciudades. El viejo monopolio se transformaba en una marca moderna. A principios del siglo XX, la Hudson's Bay Company era el equivalente de lo que hoy llamaríamos una megacorporación. Vendía de todo, desde mantas hasta perfumes. Sus tiendas eran templos del consumo moderno. Lo que antes se había conquistado con mosquetes, ahora se ganaba con escaparates. Durante décadas, la compañía prosperó. Su nombre se volvió sinónimo de Canadá. Pero bajo la superficie, su historia seguía siendo una mezcla de orgullo y sombra, explotación, resistencia, transformación. El imperio de las pieles había dejado cicatrices profundas y también una identidad que aún se debatía entre el comercio y la historia. Hoy, más de 3 siglos después de su fundación, la Hudson's Bay Company sigue viva. Ya no comercia con castores ni gobierna territorios, pero su ADN, el del monopolio pionero, aún late en su estructura. Control, expansión, adaptación. En cierto modo, es el antepasado directo de las grandes corporaciones tecnológicas. Lo que fue la Hudson's Bay Company en el siglo XVII, una red global de distribución, logística y datos sobre recursos, no dista tanto del modelo de Amazon en el siglo XXI. Ambas dominaron su época a través del control de la información, del acceso y del deseo. Ambas transformaron el comercio en una forma de poder. El tiempo ha derretido el hielo, pero no la memoria. Cada río, cada fuerte en ruinas, cada nombre en un mapa recuerda la ambición que fundó una empresa y moldeó un continente. La Hudson's Bay Company no solo vendía pieles, vendía el futuro. Hoy, mientras las rutas del Ártico vuelven a abrirse por el deshielo, nuevas compañías disputan esos mismos mares que la Hudson's Bay exploró hace más de 3 siglos, y así el ciclo parece repetirse. El hielo se derrite, pero el comercio nunca se enfría.